de la máxima para hoy. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, Alberto Fernández en un movimiento zigzagueante que a mí un poquito me hace acordar a lo de Vicentín. ¿Se acuerdan cuando anunció la intervención de esta empresa privada y a poco de andar dio marcha atrás? Él dice que no es que dio marcha atrás, sino que no se lo interpretó debidamente. ¿Qué pasó? El jueves pasado, después de que la Corte Suprema le ordenara restituir parte de los fondos que él le había recortado a la Ciudad de Buenos Aires, había sacado un comunicado, después de reunirse con gobernadores peronistas, sacaban un comunicado que firman 18 gobernadores, diciéndole a la Corte, mire, yo no voy a poder cumplir lamentablemente con esto que usted me pide, que es que mande más fondos diariamente a la Ciudad de Buenos Aires, porque no tengo plata de dónde sacar ese dinero que usted me pide. Después de anunciar el incumplimiento, la oposición dijo que iban a buscar un juicio político, cosa para la cual no tienen el número en la Cámara. Lo denunciaron judicialmente, una denuncia que cayó en manos del juez Rafecas por incumplimiento de la ley, no solamente a él, sino a otros tantos funcionarios que intervienen o que deberían intervenir en el giro de fondos a la ciudad, caso Silvina Batakis como titular del Banco Nación, que automáticamente gira diariamente los fondos coparticipables a las provincias. Bueno, después de haber dicho, no voy a cumplir porque no tengo de dónde sacar la plata, y ante la amenaza de que lo enjuiciaran o que lo denunciaran por incumplimiento, Alberto Fernández ayer saca una serie de tweets diciendo, bueno, le voy a pagar, pero le voy a pagar con lo único que tengo disponible, que son bonos. A partir de ahí también algunos de los gobernadores que habían firmado el comunicado están bastante desconcertados respecto de decir, bueno, ¿para qué nos hiciste firmar un comunicado diciendo que no ibas a pagar y ahora decís que sí vas a pagar, pero con bonos? A su vez, obviamente que esto no conforma a Rodríguez Larreta, que ya se presentó ante la Corte y dijo, che, el fallo dice, que es una medida cautelar en realidad, pero dice que me tiene que pagar, no que me tiene que entregar bonos a cambio. ¿Qué hizo Alberto Fernández? Apeló a un antecedente de una deuda que en un momento tenía la Nación con las provincias, Santa Fe, Córdoba, etcétera, que Macri pagó con bonos, y con esos mismos bonos le está pagando ahora a la ciudad. La coparticipación en realidad se gira diariamente desde el Banco Nación, no con bonos, con lo cual lo que está diciendo Larreta es que es una trampa. Vamos a ver qué dice la Corte. La Corte no parece particularmente apremiada por responder a esto, porque está a una semana, a días en realidad, porque el viernes ya es asueto, de entrar en la Feria Judicial de enero, y aparentemente, por lo que trascendió y publica La Nación, que hasta ahora no tienen previsto hacer ninguna acordada para resolver ninguno de estos dos planteos, con lo cual podría quedar esto sin definir hasta el mes de febrero. Pero básicamente Alberto Fernández, acusado por gran parte de la oposición de estar caminando por un terreno sin precedentes en términos de un poder ejecutivo, el titular del Ejecutivo desobedeciendo un fallo de la máxima autoridad judicial y afectando de esa manera la división de poderes, da marcha atrás y busca la forma de no quedar en mero incumplimiento. Hay que ver después si la Corte insiste, cómo sigue el camino. Pero por ahora, como que evitó dar ese paso. Un paso que tiene que ver también con una presión interna que venía teniendo Alberto Fernández de Cristina Fernández Kirchner, que hoy reaparece martes en Avellaneda en un acto. Después del enojo furibundo que le provocó algo que ella percibe, siente como un desafío de la Corte, a la que le hizo innumerables reclamos respecto de cómo viene siendo juzgada, y la Corte no atendió ninguno de esos reclamos de la defensa de Cristina Fernández Kirchner, diciendo por ahora está todo bien, sigan adelante los juicios, en todo caso nos pronunciaremos cuando corresponda y nos llegue por la vía de la apelación. Cuando a Cristina Kirchner la condenan por vialidad, ¿se acuerdan que después salió a decir que él, y después del viaje a Lago Escondido, todo lo que se conoció de aquel viaje de jueces, fiscales con directivos del Grupo Clarín, dice, finalmente, dice, Mañeto tiene la tapa que quería, va a poder publicar en el diario Clarín que yo soy condenada y el Poder Judicial es una mafia, ya no espero más nada del Poder Judicial. En ese contexto, Cristina Fernández Kirchner y un sector del kirchnerismo le venía pidiendo a Alberto Fernández una serie de medidas que Alberto Fernández no quiso tomar. Por ejemplo, le reclaman públicamente el indulto a Milagros Sala. Él dice, no puedo porque es una cuestión provincial, yo no puedo firmar. Hay un sector del kirchnerismo que cree que es una excusa, que en realidad si quisiera podría hacerlo igual.
Después le pidieron en un momento que restituyera la ley de medios. ¿Se acuerdan? La ley de medios, la Corte Suprema declara finalmente la constitucionalidad de la ley de medios, pero nunca se implementa porque cuando llega Macri, por un decreto, elimina todos los artículos, sobre todo los que obligaban al Grupo Clarín a desinvertir, a desarmar, digamos, la concentración que tiene. Entonces empezaron a decirle, che, después de que Cristina Kirchner dijera, ahí tenés, Mañeto, la tapa que vos querés, ¿por qué por decreto, de la misma manera en que diste vuelta al decreto de Macri para darle fondos a Larreta, por decreto restituís la vigencia de una ley? Bueno, Alberto Fernández empezó toda una discusión respecto de que hay otros artículos que sí se podrían estar aplicando, que si se restituyera esa ley, no solamente que el Grupo Clarín se vería afectado. Bueno, cuestión que eso generó una discusión interna del gobierno. Y la otra discusión tenía que ver con el Consejo de la Magistratura, en esa pulseada que viene teniendo Cristina Kirchner con la Corte respecto de quién manda, sobre cómo se conforma el Consejo de la Magistratura. Hubo momentos donde también se le pidió a Alberto Fernández que recurriera un decreto y él no quiso. Entonces Alberto Fernández venía como resistiendo las medidas más radicalizadas de ir a confrontar tanto con el Grupo Clarín, sobre todo, y con la Corte, que le venía pidiendo el kirchnerismo, hasta que finalmente, cuando aparece este tema, la pelea con Larreta, decide desobedecer la Corte. Y ahora da marcha atrás. Es bastante desconcertante, pero también es cierto que en ese equilibrio que intenta hacer Alberto Fernández de contentar a todo el mundo, dice que no una cosa, después hace otra cosa, después da marcha atrás, y lo que queda a la vista en realidad es un presidente muy zigzagueante, muy impredecible y bastante difícil de entender finalmente cuál es la lógica que está detrás de sus decisiones. Por ahora marcha atrás con el tema de la Corte, a Larreta le da bonos, Larreta le dijo bonos no quiero, veremos cómo sigue.